directivos, especialistas y académicos como aliados estratégicos que hoy nos acompañan con un solo propósito, el compartir y fortalecer conocimiento, experiencias y contribuir al desarrollo del laboratorio clínico. A lo largo de esta jornada tendremos las oportunidades de conocer avances científicos, tendencias, casos de éxito y estrategias que impulsan la innovación, la calidad y la competitividad en nuestro sector. Los invitamos a disfrutar de cada una de las conferencias, participar activamente y aprovechar este espacio de aprendizaje e intercambio profesional. Bienvenidos sean todos, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a nuestra presidenta, la licenciada Delia Dávila. Gracias, Gis. Muy buen día a todos. Es un verdadero honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta tercera jornada académica para Laboratorios Microtec 2026. Agradezco profundamente la presencia de nuestros distinguidos ponentes, panelistas, patrocinadores, aliados estratégicos y, por supuesto, de todos los profesionales del laboratorio clínico que hoy nos acompañan, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en vivo a través de nuestras redes. En Microtec creemos firmemente que el conocimiento adquiere un mayor valor cuando se comparte. Por ello, esta jornada nace con el compromiso de generar un espacio donde la experiencia, la ciencia y la innovación convergen para fortalecer a nuestra comunidad. Su presencia confirma que compartimos un mismo propósito: seguir impulsando el conocimiento, la innovación y la excelencia en beneficio del diagnóstico clínico y, por supuesto, de nuestros pacientes. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a especialistas de gran trayectoria que compartirán su experiencia en temas de gran relevancia para todo nuestro sector, desde los desafíos diagnósticos en enfermedades de alta complejidad hasta el liderazgo, la sostenibilidad y las alianzas estratégicas que están transformando el laboratorio clínico del día de hoy. Quiero expresar un reconocimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores y aliados, quienes con su confianza y respaldo hacen posible la realización de este encuentro académico. Gracias por creer en este proyecto y por compartir nuestra visión de fortalecer la educación continua en beneficio de todo el sector. También agradezco al Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio AC por el aval académico otorgado a esta jornada, el cual representa un compromiso permanente con la calidad y con el rigor científico que tiene esta jornada. Estoy convencida de que este será un día lleno de aprendizajes para todos, reflexiones y nuevas oportunidades para seguir construyendo juntos el futuro del laboratorio clínico. Sean todos ustedes bienvenidos y declaro formalmente inaugurada la tercera jornada académica para Laboratorios Microtec 2026. Que tengan una excelente jornada a todos y muchas gracias. Quisiera, por favor, solicitar la presencia de la química Elena Jorge, miembro del Comité del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico AC, por favor. Muchas gracias, química. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Estimada comunidad de profesionales del laboratorio clínico, es un honor y un gran orgullo estar con ustedes el día de hoy, el Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, AC. Mencionarles que el Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico se consolida firmemente en el ámbito internacional y nacional
Como representante de México ante la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y ante la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, la IFCC. Estos lazos reafirman nuestro compromiso con las ciencias del laboratorio clínico, así como con el Grupo Microtec. Aprovechamos este importante marco para expresar nuestro más sincero agradecimiento a Microtec. Valoramos profundamente su invaluable trabajo, constancia y el genuino interés que demuestran día con día para impulsar la actualización académica de cada uno de los profesionales del laboratorio clínico. Alianzas como esta fortalecen nuestra profesión y elevan la calidad de la salud de nuestro país. Es una gran jornada académica que debemos de aprovechar todos los profesionales del laboratorio para compartir experiencias, conocimientos y coincidir en esta aventura llamada laboratorio clínico. Sigamos avanzando juntos en la ciencia y el desarrollo profesional. Muchísimas gracias y mucho éxito en la jornada. Muchas gracias. Con esta bienvenida vamos a poder dar inicio al primer bloque con el panel de expertos, que es Construyendo Certeza Diagnóstica en Autoinmunidad. Damos inicio a este programa académico con este gran tema de relevancia para el laboratorio clínico, las enfermedades autoinmunes, que representan uno de los mayores desafíos diagnósticos debido a su complejidad y a la necesidad de integrar diferentes herramientas para lograr diagnósticos precisos y oportunos. Sí. En este punto vamos a tener como moderador al doctor Ramiro Vera. Nos acompaña también el químico Daniel Manuel Grifaldo, la química Mirta Patricia Rosas Pérez y el biólogo Virgilio González Velázquez, con una visión integral basada en la práctica clínica, la investigación y la innovación. Compartirán con nosotros este panel, Construyendo Certeza Diagnóstica en Autoinmunidad. Los invito a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y realmente yo espero mucho que esta sesión que tengamos el día de hoy sea muy provechosa para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es de suma importancia, que es justamente cómo iniciar ese abordaje diagnóstico en autoinmunidad, que hoy sabemos que tiene muchas complejidades conforme nosotros vamos avanzando desde la perspectiva tanto técnica y metodológica. Muchas veces tenemos duda con qué iniciar, cómo iniciar, inclusive cómo hacer las interpretaciones, y de igual forma la integración clínica, porque nos dejan muchas interrogantes, algunos falsos positivos, falsos negativos, o inclusive un resultado que puede estar entre línea. Entonces, hoy me complace estar dirigiendo este panel donde tenemos a grandes personajes justamente para ayudarnos a resolver todas esas dudas que vamos a tener a lo largo del día. Y bueno, antes de darle la palabra y poder iniciar justo este trabajo y este abordaje que hemos hecho, yo quisiera iniciar con esta presentación y con esta diapositiva que ustedes están viendo, que es justamente la forma de llegar al diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Se puede llevar a tener un nombre como si fuera una odisea. ¿Qué significa esto? Que realmente nos está costando trabajo el poder llegar al diagnóstico de nuestros pacientes. Y el ejemplo claro que ponemos ahí, si ustedes pueden ver, son 47 meses que un paciente con una enfermedad tan común o tan buscada en el ámbito médico como es el lupus eritematoso, puede llevarnos prácticamente este escenario de 47 meses en lograr alcanzar un diagnóstico. Y esto es muy preocupante porque entonces es una enfermedad que realmente estamos buscando proactivamente desde la perspectiva clínica. Llevamos tanto tiempo hacer el diagnóstico, ¿qué pasará con las otras que son un poco más complicadas o más complejas? Justamente, creo que es por acá, algo que también que tenemos que tener en consideración dentro de este abordaje no solamente es por cuestiones de tiempo, gracias, que el retraso no solamente va a ocurrir porque nos falten esos datos, no va a ocurrir solamente porque no convergen, sino por toda esa línea de tiempo que estamos viendo. Nos están afectando los síntomas, que a veces el inicio es muy complicado, fatiga, dolor, rash, artralgias, que eso se puede confundir inclusive con una infeccioncita respiratoria, donde los órganos que se están afectando, las especialidades inclusive, uno llega primero a medicina general, luego se va a pediatría, pues si es un niño, en qué momento llega el reumatólogo,
y las pruebas, que ese es el tema que hoy nos compete. ¿Qué tanto es el resultado aislado que vamos a tener justamente para tener una adecuada integración diagnóstica? Y entonces la pregunta es, ¿por qué es tan difícil, ¿no? Si ya tenemos hoy en día tecnología que nos ayuda para hacer el diagnóstico, ¿por qué es tan difícil? Y justo llegamos a la parte de la heterogeneidad, es decir, desde la perspectiva clínica es muy difícil, eso nos puede complicar hacer el diagnóstico, pero de igual forma el solapamiento. Lupus se parece a muchísimas enfermedades y muchas enfermedades autoinmunes se parecen entre sí y eso nos da la complicación. Y el problema es el tiempo. La biología también puede preceder a la clínica, es decir, podemos ver que al inicio de los síntomas podemos tener anticuerpos presentes, luego el paciente cae en una remisión o en un pico que no está en ese pico, perdón, y entonces hay una seroconversión, es difícil encontrarlos y atraparlos. Entonces hay esa incertidumbre clínica que nosotros desde una perspectiva médica nos complica o no es muy difícil poder hacer la integración diagnóstica y es por ello que llegamos justamente a la perspectiva del laboratorio para poder entenderlo un poco más. Y justo, si se dan, ¿cuál debería ser esa solución? Pues ir escalonadamente para poder llegar a hacer una integración diagnóstica, donde si nosotros integramos de buena manera el fenotipo, que son las características clínicas, nosotros llegamos adecuadamente a un mapa celular, es decir, entendemos el primer inicio del abordaje, que es el mapa celular con una inmunofluorescencia, y de igual forma tratar de llevarlo a una especificidad. Y esto traducido es justamente el contexto de cada una de estas capas, y una capa no sustituye a otra, es decir, tenemos que ir a un abordaje sumamente integral. Y aquí es donde voy a empezar a abrir el micrófono para nuestros participantes, donde qué tan importante, aquí me gustaría escuchar al químico Grimaldo, por favor químico, qué tan importante es para ustedes en la parte de laboratorio que el médico les comparta las características clínicas para poder hacer un abordaje correcto en cuestiones de un perfil autoinmune en general. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Bueno, es súper importante. Realmente nosotros cuando estamos revisando tanto las pruebas de screening como pruebas específicas, muchas veces encontramos, pudieran ser patrones, anticuerpos, que son como muy específicos de alguna enfermedad y eso nos ayuda mucho, digamos ya a relacionarlo con el diagnóstico del paciente como tal. Incluso, por ejemplo, si es que el médico está buscando alguna otra cosa, algún otro diagnóstico, nosotros al ver el patrón, al ver el anticuerpo, podemos decirle, oye, ¿sabes qué? No es por este lado, me salió esto que va más relacionado por este otro lado. Y realmente, digamos, a nosotros nos ayuda mucho tener esa comunicación, tanto médico como laboratorio, para llegar a un diagnóstico certero del paciente. Y muchas veces, digamos, si no nos llegan a dar ellos el diagnóstico, nosotros nos quedamos, bueno, pero ¿y si relaciona con lo que tiene el paciente o hasta dónde le vamos a poder ayudar al médico? Porque muchas veces también hay otros patrones, algunas otras especificidades que no son como muy específicas de alguna enfermedad como tal y, digamos, no le da como mucha información al médico como para llegar bien a un diagnóstico. Entonces, ellos teniendo la clínica, nosotros teniendo el resultado de las pruebas, sí podemos llegar ya a un diagnóstico como tal. Perfecto. Yo nada más quiero recalcar el tema que mencionó muy importante del tema de la comunicación. Y aquí quería yo preguntarle a la química Mirta también, para usted, ¿qué es una adecuada comunicación entre la parte de laboratorio en el aspecto de la autoinmunidad y la parte médica? ¿Qué consideraría usted importante o clave para llevar una buena comunicación en ambas partes? Muy buenos días. Pues la comunicación es en general, hablamos desde el punto de vista lo que es el término comunicación, es transmitir la información adecuadamente. Como lo comentó el químico Grimaldo, en algunas ocasiones no tenemos tan determinante el patrón específico para lo que está buscando el médico. Entonces, de acuerdo a esos resultados, nosotros nos comunicamos y damos como una sugerencia a qué podría ser que no es lo que estamos buscando específicamente. Si bien lo mencionó, algunas enfermedades no son tan particulares o específicas de ciertos anticuerpos o ciertos patrones. Es una amplitud muy grande en la determinación de la autoinmunidad, cómo pueden
el médico y nosotros laboratorios ayudar y fortalecer el diagnóstico para poder ser de manera oportuna y no retrasar tanto el tiempo de su tratamiento. Perfecto. Y por último, biólogo Virgilio, en esta parte, ¿cuáles son esos problemas que nosotros encontraríamos para el paciente si no tenemos una adecuada comunicación? Si lo pudiéramos resumir de lo que ya nos comentó tanto el químico Grimaldo y la química Mirta, por favor. Gracias y buenos días a todos. Recordemos que son herramientas auxiliares al diagnóstico lo que hacemos en el laboratorio y pues cómo lo comunicamos y qué comunicamos va a incidir directamente en decisiones probablemente clínicas y de tratamiento que pues en este caso de una prueba que es muy sensible por su espíritu de tamizaje, necesariamente hay falsos positivos, aunque también puede haber falsos negativos, ya lo veremos rápidamente supongo más adelante, pues claro que es de relevancia tener una comunicación efectiva y para eso hay recomendaciones finalmente para que lo que veamos en el microscopio que puede ser subjetivo se comunique de manera estandarizada al médico bajo ciertas recomendaciones para que la comunicación sea lo más efectiva posible. Totalmente, y por eso el último escalón que ustedes ven ahí, que es el número 4, para mí se me hace muy importante, porque el contexto nos dice todo, y el contexto no es nada más lo que el resultado debería ser, sino lo que está viendo el laboratorio de la imagen, de qué pudiera llegar a ser, toda esa expertise que ellos tienen, y conjuntarlo con el contexto clínico, si realmente hace sentido con lo que estamos viendo a nivel del médico para integrar correctamente la forma del diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos que ir hacia ese rumbo antes de pedir cualquier tipo de estudio, la probabilidad de prueba va a cambiar el resultado dependiendo de lo que nosotros hagamos desde esa perspectiva. Entonces, si yo tengo una sospecha alta, ¿no?, de que mi paciente tiene una enfermedad autoinmune, yo estoy buscando que tenga un resultado positivo, ¿verdad? Y entonces eso ya me aumenta la posibilidad de que yo ya tenga el diagnóstico y está, eso es lo más fácil. El problema es cuando yo tengo un resultado negativo. Entonces, justamente ahí es donde yo necesito ese contexto y esa convergencia de la parte de laboratorio y la parte clínica. Por el contrario, si yo tengo una probabilidad baja de tener un resultado, bueno, de que el paciente tenga una enfermedad autoinmune, pero yo hago el screening porque a mí me interesa descartarlo dentro del protocolo de abordaje diagnóstico, el que tenga yo un resultado positivo me da ruido. Si yo no lo sospechaba, pero lo mandé por si acaso, pero sale positivo, entonces yo ya tengo un ruido de que será o no será. Y entonces ese contexto es muy importante. Y entonces, si ya tengo el resultado negativo, entonces ya es coherente, yo como médico puedo decir, ya no tengo ningún problema. Entonces, vean ustedes cómo todo esto nos da un enfoque completamente diferente. Y justamente vamos a iniciar con la primer prueba, la primer gran herramienta que nosotros contamos desde la perspectiva del laboratorio y que también el médico tiene como herramienta inicial para alguna sospecha de alguna enfermedad inflamatoria, principalmente reumatológica, es la inmunofluorescencia. Y entonces la inmunofluorescencia, aquí lo complicado es que tengamos si es positivo, cuánto de positividad, dónde y cómo. Y para eso tenemos ahorita la presencia del químico Daniel Grifaldo, que nos va a ayudar explicándonos y respondiendo cada una de esas preguntas. Adelante, ese. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los anticuerpos antinucleares, que es la principal prueba de diagnóstico que tenemos, digamos, como screening, como un primer acercamiento en las enfermedades autoinmunes. Actualmente nosotros estamos buscando que el término cambie, que ya no se llamen anticuerpos antinucleares, sino se llamen anticuerpos anticelulares, porque realmente estos anticuerpos van a ir dirigidos contra distintos organelos, distintas estructuras, no solo del núcleo de la célula, sino también citoplasma y también algunos organelos que se hacen presentes en etapas de la mitosis. ¿Okay? Estos van a estar presentes en enfermedades autoinmunes y su búsqueda va a ayudar al diagnóstico de estas. De este lado tenemos uno de los primeros patrones que se describieron, el cual es el nuclear homogéneo. Como pueden ver, ahí tenemos ya un nombre en específico, viene también una nomenclatura al inicio, que es el AC1. Y digamos, lo siguiente que les quiero mostrar es
¿Cómo se hace el reporte actualmente de los anticuerpos antinucleares? Nosotros usamos como gold standard una línea celular que es la HEP2 o también la HEP2010, que son células de cáncer de laringe. Las ocupamos porque son células grandes que nos van a permitir ver tanto núcleo, citoplasma y todos los detalles de las células. Y nosotros lo hacemos con una manera de reporte estandarizada, que son la nomenclatura del ICAP, que es el Consenso Internacional de Patrones de ANA. Anteriormente, en otros años, digamos, cada laboratorio, dependiendo de cómo veía digamos, esos patrones o las estructuras que florecían, le daban una cierta interpretación y un laboratorio te podía reportar de una manera un patrón, otro le ponía otro nombre, de acuerdo a cómo lo estaba viendo cada quien. Entonces se prestaba a que, digamos, aunque fuera el mismo patrón, aunque estuvieran viendo lo mismo, te dijeran cosas completamente diferentes y no correspondía a lo que decía un laboratorio con otro, y entraba, digamos, también en duda, el médico entraba en duda de, oye, me reportaron esto en este lado, me reportaron esto en el otro lado, ¿qué pasó, no? Entonces, justo el Consenso Internacional de Patrones de ANA se dio a la tarea de homologar todas, digamos, la gama que tenemos de patrones y darles, digamos, una nomenclatura específica. Esa nomenclatura, como se las mostraba anteriormente, ya le da un AC, que es anticuerpos anticelulares, un número de acuerdo a, digamos, a cómo se fue describiendo, y te da la descripción, tanto si está, digamos, lo que estamos viendo es en núcleo, en citoplasma, y te da el cómo se ve, si se ve homogéneo, si se ve granular, de acuerdo de cómo se ve la estructura. Estos patrones, digamos, aparte de que nos digan cómo se deben de nombrar, también ahí en su página nos describen los distintos antígenos que están relacionados a este patrón y las distintas enfermedades a las que va a estar relacionado este patrón. Entonces, eso es ya de mucha ayuda para el médico, digamos, porque nosotros le vamos a dar un patrón, ellos se van a poder meter a la página y van a poder ver a qué está relacionado, ver si está relacionado a la clínica que ellos están viendo y ver por dónde, digamos, mandar la especificidad o hacia qué enfermedad se deben de dirigir. Es importante mencionar que estos patrones o esta nomenclatura está en constante actualización. Anteriormente, digamos, se tenían descritos 29, en el 2025 se agregaron 2 nuevos patrones, 30, 31, y digamos tienen un apartado especial de patrones que se han visto que están pendientes de clasificación, que todavía están en estudio para ver qué antígeno está relacionado y qué enfermedades están relacionadas con ese patrón. Les muestro aquí un poquito del diagrama del árbol clasificatorio del ICAP, donde nos menciona cómo están clasificados esos patrones, dependiendo de las estructuras que vemos cómo florecen. Empezamos desde los nucleares, los citoplasmáticos y los mitóticos. De ahí la nomenclatura del ICAP, digamos, nos maneja unos niveles de competencia de acuerdo a que, digamos, cómo se pueden reportar, tanto en nivel competente como en nivel experto. Digamos, todo lo que sería de color naranja son de nivel competente, digamos que sería como lo mínimo necesario para que le reportemos al médico y él pueda darse una idea de hacia dónde dirigirse. Los niveles considerados como experto, que ya son, digamos, como más específicos, por darles un ejemplo, por ejemplo, veríamos, de acuerdo a las estructuras nucleolares, podemos ver si los nucleolos tienen una manera homogénea, una manera granular o tienen una manera de puntos, y de ahí clasificarlo o subclasificarlo en algo más específico que va a estar relacionado hacia un cierto antígeno y hacia una cierta enfermedad. A pesar de que, por ejemplo, todos esos apunten a esclerosis sistémica y en todas veamos que lo que está floreciendo son estructuras de nucleolos, hay algo más específico. Por darles un ejemplo de cómo nosotros reportamos los patrones de ANA, aquí les pongo el ejemplo del AC4 nuclear granular fino,
que ese anteriormente se reportaba como moteado fino, los famosos moteados, y si se pueden dar cuenta está relacionado con una amplia gama de antígenos. Entonces, justo lo que mencionaba Ramiro, ¿qué tan importante es que a nosotros nos den la clínica o que nos den un probable diagnóstico justo para nosotros relacionarlo con esos antígenos? Esos antígenos, por mencionar, tenemos el ROS60, tenemos el A, que están relacionados hacia la enfermedad de Sjögren, tenemos el anti-Q, el Mi2, que va a estar relacionado con miopatías, el TIF1 gamma y el TIF1 beta, que también va a estar relacionado con dermatomiositis. Entonces, para nosotros es importante saber la clínica, o bueno, por lo menos el diagnóstico, para nosotros también orientarlos hacia dónde puede ir ese probable diagnóstico. Tenemos igual, digamos, amplia gama de patrones, desde que son, digamos, como que está relacionado a varios antígenos, varias enfermedades que no son como tan específicos, pero también tenemos algunos patrones que se han descrito que son ya muy específicos de un cierto antígeno y que van a estar relacionados a una cierta enfermedad, ciertas características clínicas, como pueden ser el 29, el DNA topoisomerasa 1, el cual está relacionado con antígeno, con el SCL70, el DNA topoisomerasa 1. Este está, digamos, completamente relacionado con la enfermedad de esclerosis sistémica. El problema aquí, si se pueden dar cuenta, vemos muchísimas estructuras que están floreciendo. Entonces, llegamos ahí a la parte del nivel competente, el nivel experto. Digamos, la duda para el médico va a ser, bueno, ¿y este laboratorio en qué nivel está? Los químicos que están en este laboratorio, ¿en qué nivel están? ¿Sí me están reportando de una manera adecuada este patrón? ¿Sí están viendo todas las características como para estar 100% seguro que es este patrón? Porque si a mí me dan esa seguridad, yo directamente puedo decir que es esclerosis sistémica lo que tiene el paciente. Vemos el otro patrón que es el AC31, el miriad discreto. Este patrón es igual uno de los recientemente agregados. Igual, como vemos, está completamente relacionado con el ROS60. Ese anticuerpo, dentro de los criterios clasificatorios para enfermedad de Sjögren, da un puntaje de 3 puntos para esa enfermedad, cuando con 4 puntos nosotros ya podemos clasificarla como enfermedad de Sjögren. Entonces, si se dan cuenta, tiene un gran peso para esa enfermedad. Si nosotros le reportamos de manera adecuada al médico, digamos que ya le estaríamos dando un casi 80% de probabilidad de que sea esa enfermedad. Entonces, de ahí la importancia que manejemos la nomenclatura del ICAP y de que busquemos estar a un nivel experto en el reporte de los patrones. Y igualmente, médicos busquen que los laboratorios estén a ese nivel para que tengan una certeza diagnóstica. Por favor. Listo. Muchísimas gracias, Químico Grifeldo. La realidad es que creo que nos queda mucho más claro justamente lo que nosotros tenemos que ir haciendo con respecto a esto. Y antes de abordar la diapositiva, quisiera hacerle una pregunta con respecto a su presentación, que me pareció bastante buena. Vemos que muchas veces en los reportes, para los que no estamos tan acostumbrados a buscar o ver enfermedades autoinmunes, aparte de decirnos qué tipo de patrón es, nos mencionan los títulos. ¿Los títulos son importantes? ¿Cuándo son importantes? ¿Siempre son importantes? Sí, definitivamente son importantes los títulos. Digamos, la nomenclatura, o bueno, los insertos te van a mencionar, de acuerdo al fabricante, que empieces con una titulación de 180 a 160, que digamos, de acuerdo a artículos, te menciona que es como el valor de referencia. De ahí en adelante ya se considera patológico. Entonces, que nosotros le digamos al médico, ¿sabes qué? Ya está por arriba de 160, ya tiene una fluorescencia muy marcada, muy alta, ya le va a dar al médico, incluso nosotros platicamos con los médicos de ahí del instituto y nos dicen, si tú me dices que está en 1 a 320 o por arriba, yo ya lo considero como, digamos, un resultado que yo ya tengo que actuar, porque ya es un título elevado. Entonces ya no estamos como que en la zona gris o estamos viendo como que a lo mejor y sí tiene autoinmune,
sino que ya es algo de importancia médica. Correcto, completamente. Y algo que mencionó bastante el químico Grifaldo también fue la parte de la competencia. Y yo quería hacerle una pregunta a la química Mirta con respecto a esto. ¿Cuál es la complejidad que lleva a hacer una prueba como una inmunofluorescencia desde su perspectiva en respecto a la técnica? ¿Es complicada hacer una inmunofluorescencia? ¿No lo es? ¿Qué tanto puede incluso ser perjudicial al momento de tener un resultado? Bueno, desde el punto de vista operativo como tal, es difícil al inicio, quizás si no estamos familiarizados con esta técnica, porque en la escuela realmente no nos las enseñan. En la parte laboral es un área muy restringida porque pues es costosa, no es barata a diferencia de uroanálisis, química clínica, hematología. Sí varía en costos, entonces es el temor inicial, la parte de ten cuidado con las pruebas porque pues tienen un costo alto. La otra parte es la dedicación constante que tenemos que tener en la actualización del ICAP y que el grado de dificultad sí es alto porque bien, como lo colocó el químico Grifaldo en una de las diapositivas, puso el árbol del ICAP, en el cual nos da ciertos niveles, en la parte competente y la parte de expertos. En la parte competente todavía podemos encontrarnos laboratorios, podemos encontrarnos profesionales, tanto la parte de químicos como la parte médicos, que seguimos manejando nomenclaturas anteriores y que también eso tenemos que irnos actualizando. Los desafíos son muy grandes, ¿por qué? Porque hay patrones que parecen semejantes o casi iguales y que también el desafío es muy importante en el sentido de que queremos ver nosotros la imagen tal cual el atlas nos los coloca. Desafortunadamente en la vida real no sucede tal cual, sí nos vamos a encontrar casos en los que vamos a identificar muy particularmente cierto patrón de acuerdo al atlas, sin embargo, cuando se encuentran patrones mixtos en una muestra, ahí empieza el desafío y la verdadera identificación. Como tú lo mencionaste, la importancia de las diluciones, la importancia de la titulación y cómo vamos a aprender a hacer esa identificación con base a la experiencia y conforme nos vamos presentando cada una de las muestras en cada uno de los pacientes. Perfecto. Y biólogo Virgilio, justamente muy similar a la pregunta con respecto a la lectura, ¿qué complejidades puede llegar a tener entonces alguien que está haciendo constantemente la inmunofluorescencia y que puede llegar a ser una situación, una variable al momento de entregar un resultado? Sí, complementando, diría que sí requiere una curva de aprendizaje para el observador que se llegue a ser, como comentó el químico Grifaldo, experto, y todo esto pasa por estandarización. Entonces hay herramientas que también nos ayudan a estandarizar la técnica, que pues puede ser manual, pero también hay automatización que elimina el error aleatorio para hacerlo sistemático, y entonces si hay algún problema con los instrumentos, pues viene el ingeniero y lo arregla para que siempre nos entregue laminitas consistentemente que podemos observar al microscopio con buena calidad. Si el microscopio es también adecuado, con un área de iluminación también estandarizada, idealmente área oscura o que siempre sean las mismas condiciones, pues entonces ya tenemos que el observador puede llevar esa curva de aprendizaje más rápido para llegar a un nivel competente, nivel experto, y esto pues es muy posible, ¿no? Perfecto. Y algo que mencionó mucho la química Mirta ahorita fue muy interesante cuando existen varios patrones en una sola lectura. Entonces quisiera hacerle la pregunta al químico Grifaldo, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Los reportamos, no los reportamos? ¿Cuándo sí son importantes y cuándo no? Realmente todos los patrones que veamos son importantes. Todos los patrones le van a dar información al médico y digamos, incluso hay algunos laboratorios que todavía están como muy arraigados al tema de antinucleares. Entonces, si ellos llegan a ver que hay fluorescencia en el citoplasma, ven fluorescencia a lo mejor en las células que están en mitosis, no lo reportan, sino que se quedan exclusivamente en el núcleo. Y realmente es importantísimo que nosotros lo que veamos floreciendo, sea núcleo, citoplasma, células en mitosis, las reportemos. Y digamos, no está mal el hecho de que le reportemos 2, 3 o 4 patrones al médico. Nosotros en el instituto, pacientes reales del instituto, hemos visto pacientes hasta con 6 patrones al mismo tiempo
Y realmente sí la duda entra con el médico de, oye, ¿realmente le estás viendo todo esto? Y, o sea, nosotros tenemos como ese acercamiento con los médicos de que incluso los invitamos al área, le decimos, mira, te voy a enseñar cómo es que nosotros lo hacemos y lo que estamos viendo. Entonces, cuando ya se acercan a ver todo lo que tiene ese paciente, se quedan así de, wow, no, pues eso ni siquiera me lo enseñaron en la escuela, ¿no? No me imaginaba que un paciente pudiera tener tanto. Entonces, de ahí también la importancia de hacer las diluciones. ¿Por qué? Porque ahí puede haber enmascaramiento de los patrones. Ahí, dependiendo del anticuerpo que esté floreciendo, puede darnos un cierto patrón a un título muy alto que va a, digamos, a esconder los demás patrones que pudieran estar. Por eso la importancia de hacer diluciones de esa muestra, para ir diluyendo el patrón que está fuerte y ir viendo, digamos, todas las demás características que van a estar escondidas cuando se vaya diluyendo el otro, y de ahí también reportarles, sabes que veo este patrón, este y este y este, pero a diferentes títulos de dilución. Este lo vi a 320, este lo vi a 1280, este hasta 5120, y de ahí el médico que pueda decidir también de acuerdo a la clínica cuál es el que está más relacionado hacia la enfermedad, pero también sin perder, digamos, de vista los otros patrones. ¿Por qué? Porque le puede dar información a la clínica, le puede dar también información si es que por ahí puede haber un sobrelapamiento de enfermedades o si en un futuro a lo mejor va a desarrollar alguna otra enfermedad. Perfecto. Y eso es muy importante porque entonces entre más información nosotros tengamos, más contexto tenemos y justamente podemos integrar de mejor manera un diagnóstico. Y pasando un poco a la presentación, pongo aquí ciertos patrones que se consideran de los más convencionales, el homogéneo, que es el AC1, el centrómero, AC3, el granular fino, el AC4, que anteriormente se llamaba moteado, por eso se deja de esa forma, y el AC20, el citoplasmático fino. Pero desde la perspectiva práctica, brevemente les pregunto a los tres, en su práctica clínica diaria, ¿cuáles son los patrones que más vemos? Nada más para mencionarlo, y cuáles son a lo mejor esas interpretaciones que les podemos dar con relación a lo que vemos con la inmunofluorescencia, con la parte diagnóstica. Bueno, en la parte personal, en lo que trabajamos día a día, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de alta prevalencia, de acuerdo a nuestra población, es el AC4. El AC4 es el de mayor prevalencia, en el cual nosotros identificamos de manera constante en títulos muy altos o en títulos muy bajos. Sin embargo, otro de los sería el AC3, que también es prevalente en una N muy baja, pero también es muy constante que nos lo logremos identificar, y aparte también viene mixto o solo. En el caso del AC1 también es constante por el lupus, que tenemos una alta prevalencia en pacientes de ese tipo de con AC1. Y creo que ya. Sí, como mencionaba Patti, digamos, nosotros de acuerdo a, digamos, el tipo de paciente que manejamos, que es de enfermedad respiratoria, incluso nosotros tenemos ahí en el instituto una clínica de enfermedad intersticial, y esta clínica de enfermedad intersticial, digamos, nosotros teniendo la plática con los médicos, nos menciona que la enfermedad intersticial está muy relacionada con la enfermedad autoinmune. Entonces, justo dentro de las enfermedades que tienden a tener mucha enfermedad pulmonar intersticial, tenemos a la esclerosis, tenemos a las miopatías, tenemos también al lupus, y también, por ejemplo, en la clínica de asma nos llegan a mandar muchos pacientes por tema de bronquiectasia, que está relacionado a enfermedad de Sjögren. Entonces, hablando de patrones que pudieran estar relacionados, por ejemplo, tenemos prevalencia de patrón AC3, que es de centrómero, patrón de AC29, que es de esclerosis, y tenemos también prevalencia del AC4, AC31, que van relacionados con tema de enfermedad de Sjögren. Tenemos el AC1, que va relacionado a enfermedad de lupus. Entonces, digamos, sí, en general en la población, el más prevalente sería el AC4, pero de acuerdo a las enfermedades tenemos igual como ciertas prevalencias por enfermedad. Perfecto. No sé si el biólogo Virgilio quiere comentar algo, si no, para pasar a la siguiente parte. Perfecto. Creo que algo que quería relacionar con esto era principalmente que dependiendo la enfermedad que nosotros estemos buscando, va a ser el patrón que va a ser más relevante.
Es decir, en la literatura nosotros vamos a encontrar que a lo mejor el homogéneo, el AC1 va a ser el más prevalente porque pues todo el mundo piensa en lupus, pero la realidad es que depende mucho del centro en que nosotros estemos. Si en nuestro centro tenemos inclusive, si estamos inclusive en un hospital de oftalmología, puede ser que nos encontremos un AC4 más prevalente porque estamos viendo muchos pacientes con Sjögren. Entonces, eso es la correlación y el contexto que nuevamente, regresamos a esa palabra, nos seguimos tener que buscar para poder lograrlo. Y bueno, dentro de las herramientas diagnósticas, entonces tenemos que ir haciendo varios pasos. Tenemos que buscar, como ya dijimos, la inmunofluorescencia, si existe la inmunofluorescencia, qué patrón estamos viendo, los títulos que estamos teniendo, para posteriormente entonces migrar a algún otro tipo de especificidad, ¿no? Para poder hacer la confirmación del diagnóstico. Y entonces aquí regreso otra vez a nuestros queridos panelistas para preguntarle, regreso con el biólogo Virgilio, ¿un patrón IFI positivo es diagnóstico? No necesariamente, y depende del contexto clínico siempre, ¿no? Es el que le va a dar nosotros como laboratorio reportamos lo que vemos y la clínica la define el clínico en conjunto con el expediente del paciente, ¿no? Perfecto. Químico Grifaldo, ¿por qué tenemos que hacer especificidad siempre en algunos pacientes? ¿Cuáles son esos criterios o requerimientos? Bueno, realmente, como les mencionaba en la presentación, hay algunos patrones que van a estar, digamos, como relacionados a muchos antígenos. Entonces, de acuerdo a la enfermedad, es la especificidad que tenemos que buscar. Va a haber algunos patrones que ya son como muy específicos relacionados a un solo antígeno, pero realmente nosotros también tenemos que hacer como esa especificidad a manera de confirmación. Digamos, los criterios diagnósticos que existen del ACR EULAR no nos dan, digamos, el peso a un cierto patrón, sino lo que nos mencionan es, ¿sabes qué? Este anticuerpo en específico. Entonces, nosotros en los criterios no vamos a encontrar el AC4, el AC3, el AC29, sino vamos a encontrar el anti-SCL70, el anti-RO60, el anti-DNA, el anti-SMIT, y por eso es necesario hacer la especificidad. Perfecto, me queda muy claro y justamente recalcar, ¿no?, que la especificidad depende del antígeno. Tratamos de buscar lo que el patrón nos está diciendo, como bien dijo el químico Grifaldo y el biólogo Virgilio, la clínica nos da la relación hacia cuál es el que tenemos que buscar para encontrar el antígeno que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Pero en algunos casos podemos también buscar un perfil con algunos estudios o algún tipo de metodología que sea multiplex o que tenga varios paramétricos, ¿no?, los famosos multiparamétricos. En esta pregunta, le haría un poco más a la química Mirta, ¿en qué escenarios, por ejemplo, en qué enfermedad pudiéramos necesitar no solamente buscar un antígeno, sino pudiéramos buscar varios? Pues actualmente las enfermedades autoinmunes siguen siendo desafiantes. Algunas ocasiones los pacientes vienen con cierta particularidad o ciertas características sintomatológicas que les acertan a una enfermedad, no sé, esclerosis o miopatía. Sin embargo, con la experiencia y la trayectoria que estamos trabajando en el instituto, hay solapamiento de anticuerpos y que específicamente no, aunque traiga esas características muy de cierto padecimiento, llegan a tener otros anticuerpos positivos, es decir, no solamente un, ¿qué podría ser? Un TIFI, un beta, un CMPA, un CPB, un SSL70. Sin embargo, en las actualidades de las enfermedades hay grandes desafíos porque cada vez encontramos mucho solapamiento de más anticuerpos de esclerosis con miopatías o en algunas ocasiones anticuerpos que todavía no siguen siendo identificables desde la parte del laboratorio y que todavía están en estudio. Sin embargo, es cuando el médico tiene una alta sospecha de acuerdo al diagnóstico, nos dice, bueno, ok, yo sospecho que mi paciente es totalmente al 90% esclerosis, sin embargo, sospecho que pueda tener algo más allá. ¿Por qué? Porque los datos clínicos, como que yo estoy viendo del paciente, me da una sugerencia alternativa que podría tener otro tipo de anticuerpo que no esté en el perfil de esclerosis y que puede venir incluido en el perfil de miopatías. ¿Por qué? Porque es la sobreposición de
todo un conjunto de antígenos que está jugando en ese momento y que se están desencadenando. Entonces, es justo ahí cuando el médico tiene esa incertidumbre, si puede haber algo más de lo que él pueda determinar de acuerdo a una enfermedad en particular y quizás esté desarrollando algo más de esa enfermedad. Correcto, de hecho me quedo mucho con este mensaje de que hay enfermedades que son muy complicadas, hoy en día son muy complejas de poder hacer el diagnóstico. Volvemos a retomar el tema de esclerosis sistémica y miopatías, donde pueden ser muy diferentes anticuerpos los que pueden estar ocasionados, y a lo mejor los multiparamétricos aquí sí tienen un rol bastante importante para poder hacer y ayudarnos a entender esa incertidumbre. Y bueno, justamente tenemos que entender estos 4 pasos para ver el primer tamizaje, la especificidad, justamente entender si necesitamos entender o ver si hay un perfil, el cual es el que se está relacionando con la característica clínica del paciente, y obviamente si es real especificidad para poder contextualizar todo. Y una y otra no se pelean, justamente la mejor estrategia nunca va a ser primero usar uno y luego usar el otro, sino es la complementariedad que las pueden dar todas y justamente el llevar un paso a paso para poder integrar de mejor manera el diagnóstico. Y sucede que otra de las preguntas que vamos a responder en breve con la siguiente presentación es si los anticuerpos anticelulares positivos significan patología. Y tenemos entonces un patrón muy interesante que es el AC2, en el cual nosotros podemos tener alguna complejidad y algún tipo de situación que puede parecer, si nosotros no estamos tan metidos en la parte de la inmunofluorescencia, de decir, pues tiene un patrón positivo, entonces con eso puedo iniciar el abordaje diagnóstico o complementariedad sobre alguna enfermedad autoinmune. Entonces, quiero invitar al biólogo Virgilio para su participación, que nos va a hablar un poco sobre justamente si yo ya tengo un patrón de AC2 que nos va a orientar hacia una patología en general o que nos sirve justamente encontrar el AC2 en este grupo de pacientes. En efecto, aquí en la autoinmunidad por inmunofluorescencia, que es el estándar de oro para la detección de anticuerpos antinucleares, no todo lo que brilla es oro, digamos, o es patológico. En particular, hay algunos ejemplos de los que quiero hablar. Uno, solo hacer un zoom en particular. El antígeno se llama DFS70, ahorita comentaron varios, SSL70, etcétera. Hay más de 150 antígenos que se han descrito que causan algún tipo de patrón de fluorescencia, pero pues algunos tienen la… ¿Alguien me fui a… ¿Me salté? No sé, junto. Creo que no la pusieron. Venimos a capela. Bueno, las imágenes en esta área de laboratorio son muy importantes. Entonces, como no las tengo a la vista, les platico que hay un patrón que se llama granular fino denso, que es el AC2. En el código estándar ICAP es el segundo por la importancia que confiere, debido a que, a diferencia de muchos otros patrones que tienen una correlación clínica importante en el contexto de enfermedades reumáticas autoinmunes, este patrón, que no es tan infrecuente en el laboratorio, descarta prácticamente una enfermedad reumática autoinmune. Es, digamos, un patrón protector. Al ver si al menos está de qué estoy hablando. Esto. Bueno, de lejos, si vieron el patrón homogéneo, muchos lo pueden confundir y de hecho en algunos laboratorios pueden todavía estarlo confundiendo si no manejan el código ICAP, que apenas se creó este patrón, entre otros, hace pocos años, relativamente unos 10 años, pues todavía pueden estar reportándolo como AC1, que cuando un médico ve un AC1 homogéneo piensa quizás lupus, artritis idiopática juvenil, hepatitis autoinmune crónica, pero al descartar un proceso autoinmune reumático y presentarse incluso en títulos altos, hasta 5.120 lo pueden encontrar, pues al clínico también les de mucha utilidad, porque precisamente esta prueba se utiliza mucho, los anticuerpos anticelulares, en el contexto de diagnóstico diferencial. O sea, los médicos ante una clínica complicada mandan sus pruebas
y si la prueba es negativa, de hecho es lo que esperaban muchas veces, y dicen, bueno, descartamos esto, sigamos buscando por otro lado. Ya hablará Ramiro de las características de estas enfermedades autoinmunes que tienen esa complicación, y entonces esta herramienta auxiliar, que son los anticuerpos inmunofluorescentes, es de mucha utilidad en el contexto, por ejemplo, de medicina de primer o segundo nivel. Estaban hablando ahorita de que estas pruebas son muy relevantes en un instituto que es de tercer nivel, de alta especialidad, donde los pacientes llegan bastante filtrados, llegan con años de evolución, con clínica avanzada, con la serología sirviendo como fase confirmatoria, pero si estas pruebas se abren a un primer o segundo nivel de atención, donde la probabilidad pretest es menor, entonces vamos a tener patrones a títulos bajos, con patrones también no tan específicos, y este puede ser bastante más común en esos laboratorios que no están en un contexto hospitalario de tercer nivel, sino que reciben muestras de incluso médicos generales o internistas idealmente, ¿no? Entonces, insisto, esta prueba anti-DFS70 como causante específico del patrón granular fino denso AC2, que se les pueden reportar en los laboratorios, si se confirma este patrón causado por un DFS70, pues ya da un valor negativo predictivo elevado al médico de que no es autoinmune reumático lo que está ante sí. Por ahí había varias estadísticas que se mostraban, se las debo, pero con gusto podemos después platicar a capela, como dice Ramiro, de los numeritos, ¿no? Depende si es un hospital de tercer nivel o un hospital de primer nivel, la frecuencia que van a ver estos patrones. Y para quienes hacen este tipo de técnicas, simplemente mencionar que es relativamente no tan difícil, casi pudiera decir sencillo identificarlo, porque cuando lo llegan a ver está solito. Es un patrón que no se lleva con nadie, dado que se ha descrito en pacientes de lupus en menos del 1% de los casos, y en cambio la especificidad, si la encuentran DFS70 como asociada a este patrón que les están reportando, prácticamente está descartando un proceso reumático autoinmune. Es en el laboratorio de relativamente fácil identificar, es un citoplasma en las células interfase con granulación heterogénea, y las metafases también tienen cierta granulación, no perfectamente vítrea y hialina como en un AC1, sino también es granulosa y refringe bastante más que lo que refringe las interfaces. Eso es para quienes lo suelen ver en el laboratorio. Y bueno, en ICAP se ha comunicado recientemente un AC30. El AC30, si lo llegan a ver en el laboratorio, es como el hijo del homogéneo con el AC4, que ya presentó el químico Daniel, y sin embargo, ahí las especificidades relacionadas sí que tienen probabilidad de impacto clínico, ya que son DNA, nucleosomas que se asocian a lupus, nucleosomas lupus de recién inicio, DNA lupus establecido, y RO y LA, que también tienen peso clínico. Entonces, de ahí la importancia de comunicar correctamente lo que se ve en el laboratorio, y depende también mucho del contexto de ese laboratorio, primero, segundo, tercer nivel, para la probabilidad pretest. Hay estudios en población mexicana de las prevalencias de este autoanticuerpo, es como especificidad, como DFS70, ya de hace casi 10 años, donde nos habla de un 9% aprox en población abierta, sana, y también se presenta en otras condiciones clínicas no autoinmunes. Insisto, esto está con muchas referencias, y disculpen que no se añadió las diapositivas en la versión final, pero estamos aquí pendientes, ¿no? Creo que… Muchísimas gracias. Bueno, los tres. Muchísimas gracias, biólogo Virgilio, por la presentación. Creo que algo muy rescatable entonces es justamente el responder esta pregunta de
todo patrón de inmunofluorescencia es algo patológico, y entonces el tener un marcador como el primero con la inmunofluorescencia, que es el AC2, justamente poder retomarla de si está positivo, pensar en que entonces puedo descartar una enfermedad autoinmune, y más teniendo la especificidad como va a ser de F70. Pero entonces una pregunta, biólogo Virgilio, ¿pudiera haber en escenarios que entonces se encuentre múltiples positividades y se encuentre el AC2, y entonces también pudiéramos pensar que podemos descartar una enfermedad autoinmune en este escenario? Múltiples especificidades es muy poco común. El AC2 es más bien AC30. De hecho, este sería el principal causante de lo que antes llamábamos laboratoriazos, de que se reporta y todo sale negativo. Decían, bueno, pues se va como seronegativo. En autoinmunidad es común tener esta condición porque al haber tantos autoanticuerpos y en la oferta de los laboratorios no siempre va a ser la del 100% de los autoanticuerpos disponibles, algunos ni siquiera se han descrito. Bueno, pues en el caso de este patrón, no muchos laboratorios tienen acceso a la confirmación mediante la especificidad de DFS70, que en conjunto con el patrón reportado sería como un alto valor predictivo negativo de condición autoinmune reumática, y que ante una clínica difusa como febrícula, cansancio, etcétera, datos generales, pudiera decir el médico, bueno, esto no pasa nada, a lo mejor son otras condiciones que se han descrito asociadas, o incluso en sujetos sanos que no tienen ni en seguimiento hasta 10 años, no se ha descrito algún desarrollo de algún tema autoinmune, pues pueden suceder, ¿no? Y bueno, hay patrones también no solo de este tipo, sino relacionados al ciclo celular, a la mitosis, que también si uno lee las correlaciones clínicas asociadas, dice pues desconocido o muy poco. De los ACXX, que también son bastantitos, uno lee las correlaciones clínicas y dice no, pues desconocido o muy poco, al menos en autoinmunidad. Puede que en neoplasias se hayan descrito, pero tampoco son como marcadores tan buscados, ¿no? Perfecto. Químico Grifaldo, la pregunta sería orientado, ya tenemos esta parte de la respuesta, pero vuelvo a preguntar, un anticuerpo, bueno, por medio de inmunofluorescencia positivo, ¿en qué escenarios pudiera estar positivo cuando el paciente no tiene una enfermedad autoinmune? O sea, contestando justamente esa pregunta de ¿todo patrón de inmunofluorescencia positivo es enfermedad? Bueno, no, realmente no. Digamos, tenemos algunos contextos justo donde podemos encontrar positividad a ciertos patrones donde realmente no estamos relacionando hacia una enfermedad. Por ejemplo, en el instituto tenemos el contexto de los pacientes que vienen, digamos, críticos en estado grave o que vienen también con alguna infección, digamos, muy fuerte. Y tenemos también ahí, digamos, entrando a términos de tolerancia inmunológica, la pérdida de esa tolerancia inmunológica por ese estado crítico. Hablando de mecanismos de tolerancia inmunológica como serían los centrales, donde tenemos, digamos, la maduración de los linfocitos T en el timo. En ese contexto, digamos, antes de que salgan a circulación, se hace como un cribado de esos linfocitos que están autorreactivos para que no salgan. Pero en un estado crítico esa tolerancia se pierde y dice el cuerpo, ¿sabes qué? Saca todo, hay que resolver esto y después nos encargamos de todo lo que esté autorreactivo. Entonces, en ese contexto sí tenemos esos pacientes críticos que empiezan a tener títulos o patrones, digamos, de anticuerpos, pero que si tú le haces un seguimiento a 3 o 6 meses, esa autoinmunidad se resuelve. ¿Por qué? Porque están las células T reguladoras que se van a encargar de limpiar todo lo que esté autorreactivo. Hay ciertos contextos donde esas enfermedades sirven como activadoras. En los pacientes que son susceptibles a la autoinmunidad, se activa digamos, ese estado crítico, sale todo lo autorreactivo y las T reguladoras ya no tienen esa capacidad para resolver la autoinmunidad y de ahí en adelante el paciente empieza con el tema de autoinmunidad. También, por ejemplo, mencionaba el biólogo Virgilio, hay ciertos patrones como el AC30 que se empieza a describir que está, digamos, 1/3 de los pacientes que tienen ese patrón tienen sintomatología clínica o algún anticuerpo específico positivo, pero 2/3 no tienen positividad a los anticuerpos conocidos. Entonces, sí está como ahí esa parte de, bueno,
y este patrón, ¿dónde lo acomodo, no? ¿Es de paciente sano o es de paciente enfermo? Entonces, siempre, digamos, nosotros se lo mencionamos al médico cuando llegamos a tener este tipo de resultados, donde no nos sale nada positivo, pero digamos hay un patrón, le decimos, ¿sabes qué? Aquí lo que siempre va a pesar más es la clínica del paciente, lo que tú estás viendo. Si tú ves que cumple tus criterios clínicos, digamos, tú vas a tener eso. O sea, no esperes que el anticuerpo te salga positivo ahorita. A lo mejor entre esos 6 meses puede aparecer la positividad de ese anticuerpo, pero siempre va a pesar más la clínica. Totalmente de acuerdo. Entonces, inclusive hay escenarios en los cuales hoy se menciona, ¿no?, que pacientes que incluso han tenido contacto con personas con enfermedades autoinmunes o inclusive los mismos personales de laboratorio que hacen estas pruebas rutinariamente pudieran llegar a tener en algún momento un patrón positivo momentáneamente justamente por este intercambio que bien se menciona de procesos de autoinmunidad, que tenemos picos, pero no necesariamente significa que haya un proceso real autoinmune en uno de nuestros pacientes, e incluso en nosotros, ¿no? Entonces es algo que hay que tener mucho en contexto y de tenerlo presente. Y bueno, hay varios escenarios que aquí, aprovechando que tenemos a los panelistas, vamos a ir haciendo poco a poco. Estas son, ¿qué pasa cuando tenemos entonces ciertas partes positivas y otras negativas? Lo más fácil es que si yo tengo una sospecha clínica, yo mando a hacer una inmunofluorescencia y esta me sale positiva y yo también pido una especificidad y esta me sale positiva, pues entonces el diagnóstico no es tan complicado y entonces integramos todo y podemos valorar entonces que la enfermedad ya está instaurada y entonces vamos a buscar en dónde se encuentra el principal factor de riesgo para el paciente, ¿no?, cuando tenemos esta convergencia de ambas partes. Pero, ¿qué pasa entonces en los escenarios en los cuales nosotros tenemos ya una complejidad al momento de poder hacer la integración o esta convergencia? Y aquí aprovecho a preguntarle a la química Mirta, por ejemplo, en estos escenarios donde yo tengo una inmunofluorescencia positiva, por ejemplo, yo tengo un patrón, hablemos de un AC3, un anticentrómero, pero yo hago la especificidad, ¿no?, y estas me salen negativas. ¿Cuál sería entonces la recomendación para el médico en ese punto? Justo, sí, tenemos casos también de la vida real en el cual, lo mencionó el químico Daniel, aparecen positividad, pero justo porque están cursando en algún proceso de la enfermedad, no precisamente autoinmune, sino algo que alguna otra patología que está haciendo iniciar ese sistema autoinmune de defensa para poder responder ante la patología. Bien, en algunas ocasiones también, si hablamos de un AC3, como usted lo mencionó, son muy específicos de un panel de esclerosis. Entonces, esperaríamos tener positividad en el CMPA, CMPB, cualquiera de esos dos, o bien totalmente negativos y una titulación de un AC3, a lo mejor 160, 320. Quizás clínicamente no tan relevante todavía, pero da una pauta para iniciar un proceso de identificación en la parte médica. ¿Por qué? Porque es algo todavía, es una incertidumbre en el cual el médico quizás por manifestaciones clínicas dice, bueno, ok, está en un proceso inicial preventivo o definitivamente no, porque está atravesando otro tipo de patologías que no son específicamente el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Perfecto, y eso es lo que hay que tener entonces a consideración. En ese tipo de escenarios tenemos que ver y ser muy sinceros con el médico que a lo mejor posiblemente hay algo que tenemos que revisar, inclusive ver si a lo mejor el patrón que tuvimos, reconfirmarlo en algún periodo de tiempo, si la sospecha todavía sigue alta, pero hay que tener esta brecha, ¿no?, de justamente que puede ser algo que no haya sido o un falso positivo en este escenario, como bien dijo la química que ya hemos estado abordando. Y en este caso, hablando con el biólogo Virgilio, si yo tengo una IFI negativa, pero tengo una especificidad positiva, ¿yo puedo confirmar un diagnóstico? ¿O qué debería yo hacer o comunicarle al médico ante este tipo de situaciones? Sí, otra vez la clínica es más relevante en muchas ocasiones. Sabemos que esta prueba es el estándar de oro, pero tiene sus limitaciones. Importa mucho el título, importa el patrón y también las especificidades asociadas a los patrones, pero por las características de las fijaciones que se realizan de las células EP2,
Estas, por un lado, tienen un universo limitado de antígenos, o sea, son de naturaleza epitelial, no expresan todo el universo de autoanticuerpos que puede tener un paciente de otras patologías autoinmunes como vasculitis, entre otros. Y por otro lado también, la sensibilidad en la fijación de las células causa que algunos antígenos se puedan medio dañar y que la concentración de los mismos no sea la suficiente para lograr verlos, los anticuerpos que los están reconociendo a los títulos de screening que hacemos en el laboratorio. Típico ejemplo, recomendación incluso de ECAP es si hay señales de síndrome seco, de dermatomiositis, poliomiositis, miopatías inflamatorias en general, entonces, aunque dé negativo la prueba de fluorescencia, pues entonces hazle las especificidades donde en un contexto de alta concentración del antígeno purificado, en una ELISA o perlas de quimioluminiscencia, etcétera, cualquier inmunoensayo específico, ya puede captarse con la suficiente sensibilidad en esos contextos a esos pacientes de esas patologías que serían la excepción a la regla, ¿no? De acuerdo, y de ser posible siempre tratar de confirmar mediante otra metodología para si no tenemos, todavía tenemos alguna incertidumbre clínica de que puede ser o no puede ser, tratar de complementarlo lo más que se pueda para que el abordaje sea lo más integral y que no haya ningún tema. Y en el último escenario, que a lo mejor puede ser lo más complicado para los que no tenemos tanta expertise en la parte de laboratorio y la parte de los anticuerpos en general, ¿qué pasaría, Químico Grifaldo, en esos escenarios, desde su experiencia, obviamente, cuando yo tengo una IFI, a lo mejor con los títulos no tan elevados, muy pocos, de igual forma un panel o incluso un anticuerpo con una positividad baja o apenas lo marcamos tanto en cualquier tipo de prueba de específica como puede ser una ELISA, una CLIA o inclusive una metodología multiparamétrica? ¿Cuál podría ser ahí la comunicación que le damos al médico? ¿Puede ser positivo o es mejor repetir? ¿Cuál debería ser esa integración que podríamos tener? Sí, bueno, ahí realmente, digamos, la recomendación que le damos al médico es, sobre todo en esos, digamos, títulos que están bajos, digamos, hay algunas pruebas que nos manejan zonas grises, ahí la recomendación es, mira, nos salió digamos, resultado que no está ni positivo ni negativo, ¿no? Entonces, tú de acuerdo a la clínica del paciente lo ves como que sí apunta hacia esa enfermedad, sí, va a pesar más la clínica. Claro. En caso de que no, digamos, si nada más está como que la sospecha de que, pues es que como que sí trae los síntomas, pero como que todavía no está muy diferenciado, ok, vamos a darle ese seguimiento. ¿Sabes qué? En 3 meses, en 6 meses, vamos a repetirlo y vemos cómo se comporta. Pudiéramos estar en una etapa inicial. Correcto. Y justamente volvemos a repetir, y parece que insistimos demasiado, pero el contexto importa mucho, porque en esos escenarios es donde realmente podemos decidir si tenemos que darle un seguimiento al paciente o si realmente podemos estar con esta parte de la sospecha de siempre no, y entonces mejor buscar otra alternativa diagnóstica, obviamente con el estrecho seguimiento, porque ya tenemos, como bien dijo el químico Grifaldo, ya este escenario ahí presente. Muy bien, pasando entonces justamente dentro de lo que nosotros podemos ir llevando, vemos que hay varios escenarios muy fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando tenemos lupus eritematoso, como bien dijimos, podemos encontrar un patrón como el AC1, que puede ser frecuente en este escenario, y donde tenemos que confirmar un DNA de doble cadena como el anticuerpo específico y anti-SMID de igual forma, la esclerosis sistémica, donde en la clínica tenemos un Raynaud, tenemos la alteración cutánea, la persistencia de una enfermedad intersticial pulmonar, como bien lo mencionaron los químicos en la presentación, y entonces confirmar y buscar el AC3 que no esté ahí, ¿no? Si tenemos un anticentrómerico, pues buscar el antígeno pertinente como el anticentrómero, topoisomerasa que es el SL70 o el Renerapol 3 que podemos ir buscando esa parte, ¿no? Lo mismo con miositis y con síndrome antifosfolípido. Pero luego llegamos a algunos escenarios que ya lo mencionamos y de hecho no nos cansamos de recalcar porque creo que vale mucho la pena, porque realmente creemos que esto puede ser muy importante para poder estar
muy frecuentemente entendidos de que las enfermedades autoinmunes son muy complicadas y muy complejas, son esos escenarios en los cuales nosotros vamos a ver como esta similitud, si tenemos no tenemos una persistencia, una coherencia clínica. Por ejemplo, si yo solamente hago un patrón en el cual vamos a ver un granular, hablando de con un patrón celular de 1,30-20 en títulos. Entonces, cuando yo tengo este escenario, yo puedo tener, como ya lo mencionó mucho el químico Grifaldo en esta parte, que estamos pensando en un Sjögren. ¿Por qué? Porque ahí está presente anti-Rho y anti-La como parte de ese escenario. Pero también se ha descrito muchas veces que puede estar presente también un lupus con este AC4 presente de inmunofluorescencia. Entonces, justamente, si yo no integro la perspectiva clínica con ambas partes para tener y entender si mi paciente tiene más enfermedad hacia la hocica, que significa seco, ¿no? Esta parte de ojo seco, boca seca, o si yo tengo más afectación como artritis, fotosensibilidad y afectación cutánea, entonces aquí la diferenciación puede ser complicada y puede ser compleja. Y yo quería preguntarles nada más, de manera muy por encima, si ustedes han tenido algún tipo de escenario química, de tener una situación en la cual les piden nada más los anticuerpos antinucleares para descartar y luego sale por ahí alguna situación media rara, compleja, complicada. Sí, sí tenemos casos en los que justamente es como el screening inicial para algunos pacientes si no vienen con una manifestación clínica tan clara y tan precisa. Entonces, justo las enfermedades pulmonares son muy amplias en los desarrollos de enfermedades autoinmunes. En algunos casos solamente es screening de acuerdo a cómo lleva su padecimiento el paciente en un proceso respiratorio por pacientes asmáticos, etc. La parte de otorrino también. Entonces, se vienen involucrados nada más por seguimiento clínico. Y la otra es un screening inicial cuando van ingresando los pacientes al instituto que son referidos por otras unidades médicas. Totalmente, y es algo que pasa muy común. Y nada más para terminar, biólogo Virgilio, en esta parte y en esta situación, aquí sí recomendarías a lo mejor hacer especificidad de ambos lados si no tenemos la clínica, o sea, si no nos dan toda la clínica, usted desde la perspectiva del laboratorio sí diría, pues más vale hacer de todo un poco, o es preferible en este caso tratar, si yo tengo un patrón AC4 con una dilución de 1,320 con positividad, me voy solamente a hacer anti-Rho y anti-La, que es lo más común? Bueno, me iría un poco más general, hablando de experiencias en el sector salud, en el IMSS en particular. Como saben, por diseño, el sistema de salud están orientados a que nos chutemos primero, segundo, tercer nivel de atención, y estas pruebas que estamos hablando están disponibles hasta el tercer nivel de atención, donde están los especialistas y donde están las herramientas auxiliares del diagnóstico, que son los autoanticuerpos. Entonces ya por ahí tenemos un factor que hace que haya retrasos en el diagnóstico. Hace unos años se implementaron algunos pilotos en IMSS, por ejemplo, con las unidades CRAP, Centros Regionales de Alta Productividad, donde se hacen unidades concentradoras para que los pacientes idealmente tengan un diagnóstico más temprano, sino un esquema de salud preventiva así de diagnóstico temprano, porque entonces los herramientas auxiliares las hacen disponibles a todas las unidades que existen en esa delegación, y los internistas o generales que están adscritos a esas unidades periféricas mandan no al paciente sino al suero a que se analice en esa unidad concentradora, donde entonces si hay un resultado con alto valor predictivo positivo porque tiene título alto, tiene un patrón sugerente y además se le hizo una especificidad que sugiere que ya es diagnóstico desde el punto de vista serológico, con incluso potencial de clasificar a ese paciente y darle valor prognóstico, entonces con eso le justifican la interconsulta a ese paciente para que acelere su tránsito hacia el especialista, y le estamos ahorrando, cuando hay clínica todavía difusa,
cuando el médico a lo mejor le manda todo el perfil, el escopetazo famoso, lo cual no lo veo mal, porque lo que están haciendo es citar a ese paciente una vez y solo una vez tienen para verlo y interrogarlo, incluyendo lo que interrogamos en el laboratorio es el suero, y a ese suero decirle, bueno, lo que salga le voy a hacer lo que corresponda conforme a algoritmos que ya existen para dar seguimiento a un resultado positivo. Si es negativo, ahí le paro, ahorro recursos, pero a salvo excepciones que ya comentamos, pero si es positivo, entonces lo que corresponde le voy a hacer las pruebas, pero no todo lo que se mandó en el panel del médico, que bueno, pues él lo que está diciendo en otras palabras es haz lo que proceda, ¿no? Le delego al laboratorio esa parte. Entonces, yo creo que si se trabaja con algoritmos de optimización de la serología, se pudiera hacer un uso eficiente de recursos en el caso del sector público. En el caso de la privada puede ser una situación diferente porque ya es el pagador el que decide que, bueno, hazme todo, pero entonces también es un área de oportunidad porque le estamos dando al médico información ya bastante orientada y precisa conforme a lo que ya se comentó aquí, por ejemplo, de cómo reportar el resultado, sugiriendo además qué especificidades habría que hacer o considerar ante un resultado positivo, ¿no? Yo lo quisiera dejar así más general que particularizar, ¿no? Adelante, por favor. Sí, para complementar un poquito lo que dice el biólogo Virgilio, igual un poquito el contexto de dónde estamos, contexto privado, contexto público, digamos, viendo como lo más barato sería hacerle un screening por ANA, pero igual, o sea, existen pruebas multiparamétricas, existen pruebas específicas que nos van a, digamos, a ayudar como, digamos, dentro de las posibilidades. ¿Sabes qué? Si estás sospechando algo autoinmune, te incluye casi todo, ¿no? Casi todo, las más prevalentes. Entonces, desde ahí puedes dar como un primer acercamiento para ver si tiene un tema de autoinmunidad. Pero te digo, el contexto de hospital privado, hospital público, o sea, un ANA es lo más barato, si nos vamos a multiparamétricas, pues sí ya se eleva mucho el costo. Totalmente, creo que aquí lo importante siempre es volver a retomar la parte del contexto y contextualizar siempre todo, pero cómo deberíamos seguir ese camino, ¿no? Siempre es importante tener toda la información antes de justamente la parte de la sospecha, qué es lo que yo tengo que buscar, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que buscar desde la perspectiva del laboratorio para que haya una coherencia. Posteriormente ver esa pantalla que nos dice justamente cómo se encuentra esa inmunofluorescencia en ese paciente, si ese patrón concuerda o no concuerda a lo que estamos viendo. De igual forma, si ese patrón nos va a dirigir hacia una especificidad y entonces poder hacer la confirmación ya de mi paciente de una enfermedad autoinmune y no. Y de igual forma la integración, porque es muy importante, a lo mejor ya lo hemos mencionado de manera muy puntual, pero si yo ya tengo el tipo de anticuerpo específico, podemos saber en algunos escenarios si el paciente va a tener más gravedad o un fenotipo diferente. Y de hecho, dentro de ese abordaje, vamos a presentar válgase el pleonasmo, la última presentación del día de hoy, que viene la química Mirta Rosas a darnos el desafío de la interpretación diagnóstica, porque hay escenarios complejos y justamente la química nos va a ayudar a entenderlo ejemplificando esto un poco más. Ok, dando como una retroalimentación de todo lo que hemos hablado durante esta plática, pues nombramos la parte desafío porque justamente el área de autoinmunidad siempre es muy desafiante cada uno de los pacientes que nosotros nos llegan al laboratorio. Justamente hablábamos de las limitantes que nos encontramos en la determinación al observar al microscopio. No siempre tenemos esa destreza o esas habilidades cuando estamos frente al microscopio, ya sea en cualquiera de las áreas, uroanálisis, hematología, en este caso autoinmunidad. ¿Es difícil? A veces es difícil. Puede ser sencillo, también puede ser sencillo. Eso depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, la parte diagnóstica y la correlación de los patrones con los diagnósticos que nos llegan a cada uno de nosotros en el instituto, pues sí, son bastante complejos, nada sencillos a comparación del área privada. Vamos a ver un caso de la vida real. En este caso, pues es lo que nos sucede a nosotros en el día a día. Y es muy bonito en el sentido porque justamente englobamos todo lo que hemos hablado durante la plática.
Vamos a hablar del AC29. El AC29, el químico Daniel ya les hizo un poco de contexto, qué es lo que contribuye a este patrón AC29. AC29 nos engloba una diversidad de patrones. En estos casos, en algunas situaciones en el mundo privado, tanto en el mundo gobierno, nos encontramos con ciertas limitaciones en cuanto a observar al microscopio. Puede ser que en la parte privada todavía tradicionalmente ocupemos el microscopio y no sea de una manera automatizada, tanto gobierno como privado, según sea la alta demanda de nuestra jornada laboral. Nosotros tenemos o contamos con un sistema automatizado para poder observar la parte de la línea celular. Sin embargo, en el AC29 hacemos la determinante o mención de 5 patrones en conjunto. Es muy bonito porque al final de cuentas, si uno entiende la simplicidad de poder estar al microscopio al frente y lograr identificar cada una de las cosas y conjuntar, nosotros damos una mejora de respuesta en tiempo hacia el paciente. ¿Por qué es hacia el paciente? En caso de que nosotros no logremos conjuntar, identificar el patrón adecuadamente, lo único que hacemos es diversificar un poco el resultado y no ayudamos tanto al médico para poder lograr ese resultado. Entonces, hablamos que el patrón AC29 tiene en conjunto un AC4, un patrón fluorescente con presencias de puntos NOR, la fluorescencia citoplasmática, la fluorescencia nuclear y en algunos casos cierta cromatina. Este es un caso bastante real, no es de Atlas, pero aquí vamos a ver la importancia de lo que es la titularidad y la línea celular. Es decir, nosotros trabajamos con las células G2010. Nuestro punto de screening o de partida, al iniciar las diluciones para montaje, utilizamos nuestro screening a partir de 160. A partir de ahí nosotros podemos tener pues varias confusiones. ¿Por qué? Bueno, aquí no sirve mucho el señalador, pero en las flechas indican cierta celularidad donde marcamos la presencia en algunas situaciones, metafase positiva, pero en esas metafases positivas no logramos observar adecuadamente los puntos NOR. La granularidad puede ser confusa, puede decir a algunas personas, bueno, yo puedo ver un gránulo homogéneo, puedo ver un gránulo un poco más denso o definitivamente algo que está más allá de lo granular. En algunas ocasiones también podemos dar por hecho que no tiene los nucleolos positivos, en algunas células sí. Entonces, este paciente, si nosotros reportamos los diversos patrones que encontramos, en lugar de ayudar al médico, pues vamos a confundirlo porque no damos de una manera asertiva un diagnóstico más preciso. En acompañamiento de esta línea celular, las células G2010 venían acompañadas con las células de hígado de primate. En este caso, el hígado de primate nos da una orientación y una certeza de ciertos patrones que van a conjuntar para ayudarnos a la identificación del patrón. Ahora bien, el caso clínico como tal, nosotros damos la continuidad a la siguiente dilución, que la siguiente dilución montada para observar es a 1280. Entonces, una vez que ya hacemos esta dilución, nosotros podemos ver con mayor claridad las metafases, los puntos NOR, los nucleolos positivos y que en algunas ocasiones vemos cierta particularidad que nosotros en el instituto, y está en estudio, se está trabajando con el químico Daniel, una identificación muy particular que notamos en las células G2010 para el patrón AC29. Si podemos ver en algunas de las flechas donde se señalizan, vemos como ciertas líneas o ciertos bastoncitos, no sé cómo lo puedan identificar ustedes, que nos hace también una otra particularidad de la celularidad para poder nosotros confirmar que es un AC29. No está descrito en el ICAP, pero es una, digamos, una particularidad que nosotros estamos encontrando y que digamos el 90% de nuestros pacientes que hacemos la identificación del patrón AC29 es totalmente confirmatorio a través de esa identificación. Si bien el patrón AC29 nos da muy
específicamente para esclerosis sistémica. Si bien aquí vemos que es altamente prevalente o sabemos que es en mujeres y mayores de 60 años. El caso de esta paciente es una paciente de recién ingreso al instituto. ¿Por qué? Porque buscamos historial clínico, pero no encontramos datos, apenas está ingresando. Vemos que es una sospecha, como la parte del área médica, aquí sí nos apoyan con el diagnóstico, sospecha de esclerosis sistémica, EPIT. Bien, en los estudios determinamos que en la parte de autoinmunidad ya hicimos el reporte. Es muy importante en la actualidad dar este reporte vigente a la nomenclatura, porque nuevamente insistimos, la nomenclatura ayuda mucho al médico para orientarse de acuerdo a la patología que pueda estar presentando. Si nos quedamos en el nivel competente, como en el ICAP nos mencionar solamente positividad en el núcleo, en el citoplasmático o algún mitótico, no da referencia a la enfermedad, o el médico no puede buscar más allá de lo que estamos buscando nosotros en la parte del laboratorio. Entonces, hacemos el reporte del AC29 a una titulación a 2.560. Bien, en el caso del instituto sí hay como un screening de perfil interno que maneja el instituto, en el cual determinan si tiene altamente la sospecha de tener un padecimiento autoinmune, ya sea por algo miopático o sistémico. Se manejan ciertos screening de perfiles. En este caso tenemos el perfil de esclerosis. En el caso del perfil de esclerosis contamos con el panel, pues la mayor cantidad de anticuerpos posibles. ¿Por qué? Porque justamente de acuerdo a nuestra población es bastante, cerrada, porque ya viene filtrada por referencia de los pacientes de otras instituciones. Sin embargo, esto le da una ayuda al médico. Si bien recordamos, el AC29 es totalmente positivo con el anticuerpo o su especificidad del SCL70. Aquí podemos dar esta confirmatoria del AC29 con su anticuerpo. Sin embargo, vemos positividad en diversos anticuerpos. Estos diversos anticuerpos, bien lo mencionaba anteriormente, hay solapamiento o mucha, podremos confirmar cada uno de los patrones que vemos, porque justo el NOR90 nos da positivo y vemos los puntos NOR90 en el patrón. Vemos el RO52 que viene un poco asociado a la granularidad del AC4, pero que no son tan específicos como tal. Entonces, también nos ayuda a dar continuidad a lo que estamos observando en el microscopio del patrón con los anticuerpos. Bien, este paciente es muy interesante porque independiente de que tenga diversos patrones positivos y con alta titulación, titulación semicuantitativa, porque no es por metodología ni ELISA ni CLIA, sin embargo, están bastante positivos. Adicional a esto, el médico también realiza un panel de miocitis. Panel de miocitis dando positivo al NXP2, conjunto con el ROD52, que también es confirmatorio. Sin embargo, el NXP2 sabemos que es muy distintivo de una esclerosis con una miopatía. Y aquí estamos hablando que independientemente de una esclerosis está presentando algo más. Quizás justamente el médico mandó ambos paneles. ¿Por qué? Porque sospecha de algo más que de lo que está presentando en ese momento el paciente. Bien lo mencionábamos anteriormente, pues hay una infinidad de antígenos que están jugando en ese momento y que se está desarrollando más allá de una enfermedad inicial que puede ser una esclerosis sistémica y que puede iniciar con otra enfermedad. Entonces, en estos casos son pacientes ya altamente progresivos que ya se encuentran en una etapa más avanzada, a diferencia de una detección temprana. O bien, el paciente pudo no ser diagnosticado y detectado de manera oportuna por múltiples situaciones, ya sea la parte médica, la parte de laboratorio o un conjunto de ambas cosas. Asimismo, pues hay unos criterios, como lo mencionó el químico Daniel, en el cual pues la parte médica o la parte clínica que hacen ellos de manera inicial es la que tiene mayor relevancia. Nosotros como laboratorio somos complementarios para su determinación del diagnóstico final que ellos van a determinar. Nosotros vamos a aportar información para ellos hacer determinación de acuerdo a la clasificación actual y vigente por la EULAR 2013.
Entonces, ellos dan una puntuación en la tablita que podemos ver, de acuerdo a cada una de las sintomatologías que pueden ir ellos marcando, dan una puntuación, suman y ellos determinan si son clasificatorias de acuerdo a la enfermedad. Entonces, laboratorios somos parte integral del diagnóstico médico. Esto dependerá mucho del médico, porque bien lo volvemos a repetir, la parte y las manifestaciones clínicas dan realmente el diagnóstico independientemente de que tengamos un ANA, unos anticuerpos, ya sea multiparamétricamente o por especificidad para la enfermedad. Y finalmente aquí tenemos, entonces, conjuntamos nosotros en el laboratorio, también mandó su especificidad, confirmamos que el SL70 por especificidad de metodología ELISA nos da un mayor a 200 independientemente de las pruebas multiparamétricas que nos salen positivos a 3 cruces. Nosotros también en el instituto damos oportunidad a los médicos en la parte de que vayan y justamente como decía el químico, no es que inventemos ni nada, es lo que observamos y lo que vemos en cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque suele suceder, suele pasar que justamente podemos reportar hasta 7 patrones, pero no precisamente a veces son los patrones reales, en el sentido de que podemos hacer más resumido esa parte de tener objetivamente en el ICAP o identificados los patrones que vienen en conjunto, como es el NUMA, como es el AC29, que son patrones compuestos y que a veces en lugar de reportar cada uno de manera individual, nos ayudaría objetivamente si logramos identificarlos y conjuntarlos en uno solo. Nosotros anexamos los paneles a cada uno de los expedientes de los pacientes con la finalidad de que ellos se cercioren que efectivamente estamos reportando diferentes antígenos en cada uno de los paneles positivamente. ¿Por qué? Porque se puede dar la duda justo. Hay médicos que les surge, oye, bueno, es una C29 y pues me tendría que salir pues el CL70 y no me tendría que salir el RO, no me tendría que salir tal anticuerpo positivo, pero es mucho el juego de los antígenos que se ven dentro de una enfermedad. Entonces, nosotros hacemos el anexo de los gráficos, ¿para qué? Para que ellos puedan consultar, cerciorarse y confirmar que realmente estamos trabajando de la manera adecuada. Y bueno, esta parte se conjunta con determinar finalmente que justamente hablábamos que no siempre las pruebas van acompañadas de cierta sensibilidad, ¿no? Porque también es eso, la sensibilidad que tienen cada una de las pruebas de acuerdo a las metodologías y que no precisamente un panel, un screening de ANA junto con un panel o una especificidad tienen que ir correlacionados. No es siempre sucede, pero hay en algunos casos que podemos tener ciertos títulos bajos con un anticuerpo específico muy alto o viceversa. De acuerdo a esto mucho a la patología. Discrepancias, pues sí pueden descubrir ciertas discrepancias en las pruebas. ¿Por qué? Porque pues la parte de la interpretación, pues el contexto clínico pues no nos ayuda mucho o bien a veces tenemos mucha información y ya sabemos hacia dónde nos vamos. La importancia de la calidad con la que trabajemos, la calidad con la que trabajan como operadores, la calidad en la que trabajan en su día a día con el reactivo, la línea celular, es muy importante, justo con la competencia que tenemos cada uno de nosotros, eso marca la diferencia. Y pues bueno, los hallazgos que tengamos nosotros no hace o determinante un diagnóstico, sino que es complementario al diagnóstico para contribuir al paciente. Listo. Muy bien. Creo que algo que nos deja esta parte del tema ya para ir cerrando y concluyendo con este panel que ha sido bastante interesante, es que tenemos escenarios y enfermedades que son muy complicadas y muy complejas. Y de hecho, una de las enfermedades más bonitas desde ese punto de vista, porque obviamente padecerlas no es nada bonito, ¿verdad? Pero la esclerosis sistémica como tal creo que es una de esas enfermedades que nos dejan del por qué necesitamos hoy llamar anticelulares a estos patrones, porque tenemos patrones a nivel nuclear y nucleolar que nos van a hacer toda la diferenciación. Y como bien mencionaba la química Mirta,
hay momentos en los cuales vamos a necesitar más información y los multiparamétricos son muchas veces los que nos van a ayudar en esos escenarios donde la incertidumbre clínica puede ser alta o nosotros no tenemos tanto, necesitamos más información para poder ver pronóstico y demás. Entonces, ya para iniciar la parte de las conclusiones, yo nada más quisiera reiterar mucho el que hagamos esa secuenciación, como bien lo dijimos, tenemos que buscar en qué momentos hacer el tamizaje de manera correcta, dentro de la especificidad, justamente el que nosotros tengamos esas pruebas con alta sensibilidad y especificidad, como mencionaba los panelistas el día de hoy. Tener pruebas diferenciadoras también es muy importante para poder tener la certeza que donde nosotros hagamos nuestras pruebas de autoinmunidad tengamos la confianza de que podamos tener una enfermedad autoinmune o no, o descartarla, dependiendo también si tenemos una especificidad como el DF70. Y en esos escenarios donde tenemos esa complejidad, los multiparamétricos tienen un importante valor clínico que puede ser interesante para nosotros, para nuestros pacientes. Entonces, abro micrófonos para que cada uno de nuestros panelistas quiera dar una breve conclusión, iniciando con el químico Grifaldo, si es tan amable, de todo lo que hemos visto el día de hoy, con qué nos dejaría con ese mensaje para llevar a casa a cada uno de nuestros asistentes. Y bueno, digamos la conclusión que yo les quiero dar es que vean la importancia de la comunicación entre médico con laboratorio. Nos ayuda muchísimo a nosotros que nos den el diagnóstico, el contexto clínico de su paciente, para también nosotros orientarlo de acuerdo a cómo vemos los patrones, de acuerdo a cómo vemos la especificidad, hacia dónde dirigirnos. Y digamos igual, el tema que mencionaba la química Patti, nosotros nos vamos a encontrar con estos retos en laboratorio, donde vemos pacientes positivos a muchísimas cosas y realmente el contexto clínico es el que nos va a decir hacia dónde dirigirnos y también nosotros los podemos ayudar a dónde dirigirse, porque digamos, sin un contexto clínico, estos resultados más que ayudar van a confundir. Totalmente. Química Mirta, si quiere dar sus mensajes para llevar a casa. Sí, la parte de laboratorio sería como más sentido de la competencia, que seamos determinantes en nuestros reportes porque de ello dependen para dar seguimiento a la parte diagnóstica médica y que nosotros tengamos también esa iniciativa de tener esa comunicación con el médico, aunque a veces hay ciertas limitaciones, pero que se haga un equipo de comunicación entre el área médica y laboratorio clínico. Biólogo Virgilio, por favor, su mensaje. Únicamente insistir en que esta prueba, aunque la conocemos mucho como de alta especialidad, entre comillas, realmente tiene mucho potencial también en el contexto de diagnóstico diferencial y por lo tanto en un diagnóstico temprano. Si se abre esta prueba a la población general médica como herramienta auxiliar, se puede tener ocasionalmente resultados positivos, dado que esta impronta inmunológica se lleva a cabo hasta 10 años antes de los síntomas. El potencial como diagnóstico temprano es bastante bueno y debería también considerarse en el contexto de medicina fuera de la alta especialidad, abriéndolo a los médicos, siempre que se utilice sabiamente con ayuda de algoritmos de seguimiento. Correcto. Y por si hay alguna duda y pregunta, yo quisiera cerrar con el diagnóstico. Siempre aparece cuando convergen los tres escenarios, la parte clínica, la parte del tamizaje con la inmunofluorescencia y la parte de la especificidad. Entonces, conjuntando bien esto, haciendo un buen contexto, vamos a lograr un diagnóstico correcto para nuestros pacientes. Antes de agradecer, alguna duda o pregunta que tengamos para los panelistas, aprovechando los que los tenemos aquí en este momento reunidos, sentados. Yo sé que queremos ir por un cafecito para el break, pero nos quedan unos minutitos por si alguien quiere aprovechar alguna duda. Pueden levantar la manita, perfecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalba, buenos días, un gusto en escucharles, me dejan mucha información y más que nada como paciente que me acabo de enterar que tengo esclerosis sistémica, esclerodermia. Mi pregunta es, como paciente, ¿cómo puedo ir si a mí me pueden recibir en un hospital como en el de ustedes, si no tengo el servicio médico como del IMSS?
Sí, digamos, lo que se necesitaría sería una referencia, puede ser igual por parte privada, directa hacia el instituto, hacia, digamos, el área de reumatología. Como usted ya cuenta con diagnóstico, va a ser más fácil que la integren al servicio de reumatología para que le den la consulta de primera vez. Y de ahí en adelante, digamos, ya la consideren como parte de los pacientes de ahí del instituto. Pero o sea, justamente si usted no tiene seguridad social, es, digamos, más fácil que la atiendan ahí en el instituto. Muchas gracias. También podría ser a través de una atención de salud, tercer nivel de Secretaría de Salud, le dan la referencia para que sea también un poco más fácil hacia una institución de tercer nivel, justamente con sus antecedentes, historia, todo ese historial clínico que conlleve y resultados, porque también eso facilita un poco el ingreso como paciente al instituto. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengamos? Perfecto, parece que el que calla otorga. Muy bien, no nos queda nada más que agradecer. Muchísimas gracias, químico Daniel, química, biólogo Virgilio, y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, bonito día. Igual vamos a tener 10 minutos de coffee break. Muchísimas gracias por su atención, gracias a los ponentes, Biólogo. de verdad muchísimo conocimiento y cosas muy importantes como es la comunicación, la calidad, y que no nos quedemos con un solo diagnóstico, sino que hagamos esa correlación diagnóstica para poder dar un mejor resultado a nuestros pacientes. Gracias a todos.